Hola Lorena, ¿cómo estás? Al fin podemos conectarnos. Me has pedido que te ayude con ciertas dudas que tienes sobre las lecturas. Pues bien, me preguntas tres cosas. La primera me dices que relaciona los diferentes tipos de democracia y el principio de solidaridad. Bueno, para partir con esto es necesario entender que el concepto de este principio abarca diversas significaciones según los contenidos históricos en que ha sido usado este principio. No se trata de un concepto meramente trivial o retórico. La solidaridad como principio político y jurídico puede entenderse en la actualidad como responsabilidad común ante la injusticia social. Los ciudadanos de un Estado democrático y constitucional, como es nuestro país, no solo deben respeto mutuo de sus libertades, sino también ayuda recíproca que asegure materialmente la extensión social de la democracia y el goce de las libertades básicas para todos. Para que opere este principio no es necesario que exista un vínculo emocional o afectivo entre los miembros de la sociedad. Esto significa que todos debemos responder por la suerte de los desventajados o excluidos a consecuencia de las decisiones sean tomadas de manera política o por los procesos colectivos. Una vez que tenemos claro el principio de solidaridad, es necesario enunciar los modelos de democracia que existen en la lectura de Adolfo Arango. La primera, que se embarca en la democracia social, esencialmente es inclusiva para toda la colectividad. La segunda, la democracia liberal, que esta vez reducido al mundo social a las preferencias individuales existiendo excesos libertarios. La tercera, la democracia republicana. Esta se acerca al modelo democrático en base al perfeccionismo moral. La cuarta, la democracia deliberativa, que esta puede ser combinada y respaldada por otras prácticas constitucionales y combina la constitución histórica, una constitución ideal de derechos y una constitución ideal del poder. Me voy a enfocar en la democracia social, pues esta es inclusiva y se toma totalmente en serio la solidaridad en base a la injusticia estructural y la interacción social e interviene por la vía del Estado social de derecho y la teoría de los derechos para corregirlo. No se limita a desbloquear los flujos de información y expresión de políticas para que los ciudadanos ilustrados puedan autodeterminarse. Es decir, es la democratización de la sociedad en todos sus ámbitos, no solo en el proceso político electoral. Esta democracia se diferencia de otros modelos de la democracia liberal, republicana y la deliberativa que enuncié anteriormente, pues estas no toman suficientemente en serio la injusticia estructural y la responsabilidad común. En tal razón, la democracia social es la que se relaciona perfectamente con el principio de solidaridad a mi criterio, Lorena. La segunda pregunta que me haces dice, ¿en qué medida el principio de solidaridad se relaciona con los derechos sociales? Bueno, después del análisis que te acabo de hacer en cuanto al principio de solidaridad, en mi criterio se relaciona con los derechos sociales en cuanto el principio de solidaridad es un principio rector sustentado en la norma constitucional como obligación, como un deber y un derecho fundamental en el cual se enmarca el derecho social, que es la especialidad del derecho que tiene por objeto proteger, velar, integrar el comportamiento y las actitudes de los individuos que viven de su trabajo y de aquellos que les puede describir como económicamente débiles o como nosotros decíamos anteriormente, desprotegidos o vulnerados. Dicho en otras palabras, Lorena, el principio de solidaridad es el que norma y sustenta el derecho social relacionándose perfectamente, pues van de la mano para su aplicación. Así tenemos, por ejemplo, el derecho al empleo, el derecho a la vivienda, a una educación, el derecho de la protección social en los casos de necesidad como la jubilación, seguridad social, la maternidad, accidentes laborales, etc. Por último, me preguntas que cómo puedo definir la solidaridad local y la universal. Bueno, la solidaridad local es la que debe responder efectivamente a las injusticias estructurales, en particular cuando los mecanismos y procedimientos democráticos delimitados no son suficientes para resolver los problemas locales garantizados por el Estado. Pues los problemas no son únicamente de quienes los sufren, sino de la sociedad en conjunto. La lucha contra la injusticia y la exclusión en nuestra sociedad requiere tanto de nuestra solidaridad particular como de las políticas públicas que gestionen un sistema de solidaridad y apoyo de quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad para que puedan tener una vida digna. Un ejemplo claro de esto es nuestra Constitución, que protege muchos derechos para todas las personas que se encuentran en un estado de vulnerabilidad o desprotegidos o desventajados, como se les quiere a ustedes denominar dentro de esta solidaridad local.
Así tenemos la solidaridad universal, que es una obligación de todos los pueblos y estados para que responder efectivamente a las injusticias estructurales, en particular cuando los mecanismos y procedimientos democráticos locales no son suficientes para garantizar la plena realización de derechos humanos. Es uno de los valores fundamentales en las relaciones internacionales, ya que existe una responsabilidad colectiva de defender la dignidad, la igualdad y la equidad en todo el planeta. Los problemas deben ser abordados de manera que las cargas y los costos se distribuyan conforme a los principios de justicia social. Un claro ejemplo de eso tenemos el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Para finalizar, Lorena, los que defendemos una opción social, liberal y progresista, entendemos que este desequilibrio puede tener consecuencias funestas si no nos esforzamos en corregirlo. Pero ello no supone que debemos retrasar el despliegue de las libertades, sino que hay que acelerar mecanismos que fortifiquen y fortalezcan la solidaridad, recalcando que este principio es un principio normativo asociado a la igualdad y no meramente un sentimiento o una emoción que busca una implementación de mecanismos políticos o jurídicos que promuevan una democracia social. De verdad espero haberte ayudado. Cuídate mucho, Alejandra, estamos en contacto.